En 1839, cuando apareció la fotografía, cayó como un meteorito sobre la humanidad y lo cambió todo. Imaginemos que este puede ser un álbum de Prilidiano, por ejemplo, ¿no? Un álbum de fotografía. Este es un álbum pequeño con tapas de cuero que en el interior tiene retratos. Y dentro de los retratos que podemos encontrar está su entorno familiar o sus amigos. Todo esto nos introduce en la idea de que quizá Pueyrredón también usó la fotografía como otros en su momento, como lo vio o lo habrá visto en París, en su entorno, en el entorno que se manejaba. Para corroborar eso tenemos que ver las fotos y compararlas con su obra. La fotografía nace en un siglo de profundos cambios. La tierra se achicó, las distancias se achicaron, los tiempos se achicaron. Para hacer un retrato antes un artista estaba un par de horas, ahora con un retrato fotográfico era un par de minutos. Este es el antepasado de la cámara fotográfica, llamada cámara oscura, y permitía a los artistas ver el paisaje y dibujar. La humanidad conoció la fotografía a través de la técnica del daguerrotipo. Un proceso, cuando surgió, fue considerado una maravilla por todos. Llegó al Río de la Plata en 1840, solo 4 meses después de ser presentada en París, oficialmente, en 1839, y un par de meses después que Nueva York o Barcelona. O sea, la rapidez, hablábamos de la rapidez antes, era tal que en 4 meses el Río de la Plata conoció la fotografía y se maravilló como en el resto del mundo. Prilidiano estaba allá en París con su padre. Estaba llevando adelante sus estudios de arquitectura y suponemos también que de artes y de pintura. Y el entorno era de una ebullición absoluta, así lo describe Sarmiento. Dice que París era una ebullición creativa y la fotografía entra en el entorno artístico y empiezan las primeras formas de adopción de la fotografía para uso de los artistas. Tomaban formas de acá y de allá y podían, a través de la fotografía, hacer más rápido de vuelta la idea de la velocidad, un retrato, por ejemplo, o un desnudo, o una vista panorámica de una ciudad. El daguerrotipo dijimos que era una pieza única, entonces no permitía una circulación de la imagen tan masiva, pero la manera en que la fotografía se difundió y se transformó en un hábito social, el intercambio de fotografías, es a través de la llamada fotografía sobre papel en el formato carte de visite. O sea, el costo era similar, 10 de estas contra 1. Entonces, ya casi cualquier persona tenía la posibilidad de hacerse retratar, de tener su propio retrato, o el de sus hijos, o el de sus conocidos, y ahí empieza lo que se llama el coleccionismo fotográfico, en álbumes fotográficos. Prilidiano trabajó en 3 temáticas que están representadas en la exposición: el retrato, las vistas y los desnudos. En esa época, a principios de los años 50, existían los estereodaguerrotipos, que son fotos que se pueden ver en 3 dimensiones, como estar mirando por el ojo de una cerradura a una escena erótica. La manera en que está compuesto ese cuadro, La siesta, nos hace pensar que él tuvo acceso a esas imágenes, pudo haber visto esos daguerrotipos que eran de un consumo muy privado, elitista, para hombres de alta sociedad parisina, y seguramente también en el Buenos Aires de entonces. Salimos a buscar esas pistas fotográficas en los cuadros de Prilidiano, en especial en los retratos. Surgieron coincidencias, como en este caso encontramos una de Lezica, que estaba dentro de su entorno, que era el primer nieto argentino de Mariquita Sánchez y su nieto Dilecto, que está pintado maravillosamente por Prilidiano y que tiene una base fotográfica, sin ninguna duda. Su rostro está copiado de una carte de visite que incluimos acá en este álbum. Vemos que si bien la pose es mucho más elaborada, nos hace pensar que quizá hubo otra foto en la cual él pudo copiar el cuerpo entero. El caso de Ercilio Tamendi de Pinto nos permite ver cómo él utilizó más de una fotografía en armar el retrato final. Por ejemplo, en una carte de visite que está guardada
en un estuche de daguerrotipo, en esa época se estilaba. Está el retrato de ella, donde se puede ver el rostro pintado, coloreado. Y así como copió el rostro de esta imagen, parecido a lo que hizo con Lezica, también hay una foto de ella en el cual se puede ver el vestido y la pose que ella tiene en el cuadro. Entonces, no solamente usó una, sino dos fotografías. Una para copiar el vestido y la otra para copiar su rostro. Prilidiano tenía entrañables amigos. Uno de ellos era Leonardo Pereira. Y se cuenta que ellos trabajaban y hacían cuadros y pinturas juntos. Es aquí donde el pintor hace un retrato de Leonardo que es fantástico y que por primera vez se expone al público, nunca antes fue expuesto, que también tiene un fundamento fotográfico y que surge de una carta de visita, una tarjeta de visita de don Leonardo, que así le decían, en un estudio fotográfico de Buenos Aires. Pero esa mirada de alguna manera impersonal que tiene en la fotografía, en el retrato que hace Prilidiano, genera una conexión con el que observa. El observador y el que posa parecen tener una comunicación. Esa es la elección de colores, el encuadre, da la pauta de que pareciera una escultura en colores. Antonia Pereira Iraola era la esposa de José Jerónimo Iraola, cuadro que también está en el museo, y también tiene un fundamento fotográfico, increíblemente. Hemos logrado encontrar una fotografía de ella que la muestra un tanto más distante, ¿no? Con una pose más erguida, con el hombro más hacia la cámara y con las manos en reposo, la izquierda sobre la derecha. Todo eso se ve en el cuadro. Es una copia textual en la pose. Prilidiano la hace girar el cuerpo y hace que se acerque al observador, le cambia la mirada, le dulcifica la mirada y nos está mostrando una mujer afable que habla de la relación de conocimiento y de amistad que él tenía con todo ese entorno familiar. Me interesaría hablar ahora del retrato que hizo Prilidiano de su padre, de Juan Martín de Pueyrredón. Ese cuadro no fue copiado de una fotografía, por lo menos no tenemos evidencia de que haya sido copiado de una fotografía, pero sí que fue reproducido de manera fotográfica para que se conozca. Este es el otro uso que hicimos o que mencionamos de la fotografía, que es reproducir obras de arte para que se conozcan, para que se difundan, o como archivo para el propio pintor. Tuvimos la suerte de encontrar un álbum desconocido que está en poder de los descendientes de Leonardo Pereira, de Jorge Pereira Iraola, que son fotografías de ese campo. Y dentro de esas fotografías muy tempranas hay una toma que tiene los mismos elementos de su cuadro que se llama El Corral. En este cuadro que pinta Prilidiano, que tiene dos versiones, una es una acuarela que está en el Museo de Bellas Artes y la otra es la que tenemos exhibida de la Fundación Fortabat, que es un óleo. Vemos cómo él toma elementos de la fotografía, los reconfigura y termina haciendo su versión del cuadro. Entonces la fotografía es como si fuera un boceto. La acuarela es el segundo boceto ya con recursos pictóricos y el óleo es la versión terminada. Es una demostración de que él no está copiando, se está inspirando en lo que está viendo en la fotografía. No estamos diciendo que él copia la fotografía, sino que la usa como base para crear. Todo lo que estuvimos mostrando nos deja ver claramente la modernidad con la que trabaja Prilidiano, en el sentido de que él adopta lo nuevo. La obra de Prilidiano puede servir como un ejemplo de la influencia, esa que hablamos al principio, a partir de la cual la fotografía lo cambió todo y revolucionó el ambiente artístico, no solamente en Europa, sino también en el Río de la Plata. En 1839, cuando apareció la fotografía, cayó como un meteorito sobre la humanidad y lo cambió todo. Imaginemos que este puede ser un álbum de Prilidiano, por ejemplo, ¿no? Un álbum de fotografía. Este es un álbum pequeño con tapas de cuero
que en el interior tiene retratos. Y dentro de los retratos que podemos encontrar está su entorno familiar o sus amigos. Todo esto nos introduce en la idea de que quizá Pueyrredón también usó la fotografía como otros en su momento, como lo vio o lo habrá visto en París, en su entorno, en el entorno que se manejaba. Para corroborar eso tenemos que ver las fotos y compararlas con su obra. La fotografía nace en un siglo de profundos cambios. La Tierra se achicó, las distancias se achicaron, los tiempos se achicaron. Para hacer un retrato antes un artista estaba un par de horas, ahora con un retrato fotográfico era un par de minutos. Este es el antepasado de la cámara fotográfica, llamada cámara oscura, y permitía a los artistas ver el paisaje y dibujar. La humanidad conoció la fotografía a través de la técnica del daguerrotipo. Un proceso, cuando surgió, fue considerado una maravilla por todos. Llegó al Río de la Plata en 1840, solo 4 meses después de ser presentada en París, oficialmente, en 1839, y un par de meses después que Nueva York o Barcelona. O sea, la rapidez, hablábamos de la rapidez antes, era tal que en 4 meses el Río de la Plata conoció la fotografía y se maravilló como en el resto del mundo. Prilidiano estaba allá en París con su padre. Estaba llevando adelante sus estudios de arquitectura y suponemos también que de artes y de pintura. Y el entorno era de una ebullición absoluta, así lo describe Sarmiento. Dice que París era una ebullición creativa y la fotografía entra en el entorno artístico y empiezan las primeras formas de adopción de la fotografía para uso de los artistas. Tomaban formas de acá y de allá y podían, a través de la fotografía, hacer más rápido de vuelta la idea de la velocidad, un retrato, por ejemplo, o un desnudo, o una vista panorámica de una ciudad. El daguerrotipo dijimos que era una pieza única, entonces no permitía una circulación de la imagen tan masiva, pero la manera en que la fotografía se difundió y se transformó en un hábito social, el intercambio de fotografías, es a través de la llamada fotografía sobre papel en el formato carte de visite. O sea, el costo era similar, 10 de estas contra 1. Entonces, ya casi cualquier persona tenía la posibilidad de hacerse retratar, de tener su propio retrato, o el de sus hijos, o el de sus conocidos, y ahí empieza lo que se llama el coleccionismo fotográfico, en álbumes fotográficos. Prilidiano trabajó en 3 temáticas que están representadas en la exposición: el retrato, las vistas y los desnudos. En esa época, a principios de los años 50, existían los estereodaguerrotipos, que son fotos que se pueden ver en 3 dimensiones, como estar mirando por el ojo de una cerradura a una escena erótica. La manera en que está compuesto ese cuadro, La siesta, nos hace pensar que él tuvo acceso a esas imágenes, pudo haber visto esos daguerrotipos que eran de un consumo muy privado, elitista, para hombres de alta sociedad parisina, y seguramente también en el Buenos Aires de entonces. Salimos a buscar esas pistas fotográficas en los cuadros de Prilidiano, en especial en los retratos. Surgieron coincidencias, como en este caso encontramos una de Lezica, que estaba dentro de su entorno, que era el primer nieto argentino de Mariquita Sánchez y su nieto Dilecto, que está pintado maravillosamente por Prilidiano y que tiene una base fotográfica, sin ninguna duda. Su rostro está copiado de una carte de visite que incluimos acá en este álbum. Vemos que si bien la pose es mucho más elaborada, nos hace pensar que quizá hubo otra foto en la cual él pudo copiar el cuerpo entero. El caso de Ercilio Tamendi de Pinto nos permite ver cómo él utilizó más de una fotografía en armar el retrato final. Por ejemplo, en una carte de visite que está guardada en un estuche de daguerrotipo, en esa época se estilaba, está el retrato de ella, donde se puede ver el rostro pintado, coloreado, y así como copió el rostro de esta imagen, parecido a lo que hizo con Lezica, también hay una foto de ella en el cual se puede ver el vestido.
y la pose que ella tiene en el cuadro. Entonces, no solamente usó una, sino dos fotografías. Una para copiar el vestido y la otra para copiar su rostro. Prilidiano tenía entrañables amigos. Uno de ellos era Leonardo Pereira. Y se cuenta que ellos trabajaban y hacían cuadros y pinturas juntos. Es aquí donde el pintor hace un retrato de Leonardo que es fantástico y que por primera vez se expone al público, nunca antes fue expuesto, que también tiene un fundamento fotográfico y que surge de una carte de visita, una tarjeta de visita de don Leonardo, que así le decían, en un estudio fotográfico de Buenos Aires. Pero esa mirada de alguna manera impersonal que tiene la fotografía, en el retrato que hace Prilidiano, genera una conexión con el que observa. El observador y el que posa parecen tener una comunicación. Esa es la elección de colores, el encuadre, da la pauta de que pareciera una escultura en colores. Antonia Pereira Iraola era la esposa de José Jerónimo Iraola, cuadro que también está en el museo, y también tiene un fundamento fotográfico, increíblemente. Hemos logrado encontrar una fotografía de ella que la muestra un tanto más distante, ¿no? Con una pose más erguida, con el hombro más hacia la cámara y con las manos en reposo, la izquierda sobre la derecha. Todo eso se ve en el cuadro. Es una copia textual en la pose. Prilidiano la hace girar el cuerpo y hace que se acerque al observador, le cambia la mirada, le dulcifica la mirada y nos está mostrando una mujer afable que habla de la relación de conocimiento y de amistad que él tenía con todo ese entorno familiar. Me interesaría hablar ahora del retrato que hizo Prilidiano de su padre, de Juan Martín de Pueyrredón. Ese cuadro no fue copiado de una fotografía, por lo menos no tenemos evidencia de que haya sido copiado de una fotografía, pero sí que fue reproducido de manera fotográfica para que se conozca. Este es el otro uso que hicimos o que mencionamos de la fotografía, que es reproducir obras de arte para que se conozcan, para que se difundan, o como archivo para el propio pintor. Tuvimos la suerte de encontrar un álbum desconocido que está en poder de los descendientes de Leonardo Pereira, de Jorge Pereira Iraola, que son fotografías de ese campo. Y dentro de esas fotografías muy tempranas hay una toma que tiene los mismos elementos de su cuadro que se llama El Corral. En este cuadro que pinta Prilidiano, que tiene dos versiones, una es una acuarela que está en el Museo de Bellas Artes y la otra es la que tenemos exhibida de la Fundación Fortabat, que es un óleo. Vemos cómo él toma elementos de la fotografía, los reconfigura y termina haciendo su versión del cuadro. Entonces la fotografía es como si fuera un boceto. La acuarela es el segundo boceto ya con recursos pictóricos y el óleo es la versión terminada. Es una demostración de que él no está copiando, se está inspirando en lo que está viendo en la fotografía. No estamos diciendo que él copia la fotografía, sino que la usa como base para crear. Todo lo que estuvimos mostrando nos deja ver claramente la modernidad con la que trabaja Prilidiano, en el sentido de que él adopta lo nuevo. La obra de Prilidiano puede servir como un ejemplo de la influencia, esa que hablamos al principio, a partir de la cual la fotografía lo cambió todo y revolucionó el ambiente artístico, no solamente en Europa, sino también en el Río de la Plata. En 1839, cuando apareció la fotografía, cayó como un meteorito sobre la humanidad y lo cambió todo. Imaginemos que este puede ser un álbum de Prilidiano, por ejemplo, ¿no? Un álbum de fotografía. Este es un álbum pequeño con tapas de cuero que en el interior tiene retratos. Y dentro de los retratos que podemos encontrar está su entorno familiar o sus amigos. Todo esto nos introduce en la idea de que quizá Pueyrredón también usó la fotografía como otros en su momento, como lo vio o lo habrá visto en París, en su entorno
en el entorno que se manejaba. Para corroborar eso tenemos que ver las fotos y compararlas con su obra. La fotografía nace en un siglo de profundos cambios. La Tierra se achicó, las distancias se achicaron, los tiempos se achicaron. Para hacer un retrato antes un artista estaba un par de horas, ahora con un retrato fotográfico era un par de minutos. Este es el antepasado de la cámara fotográfica, llamada cámara oscura, y permitía a los artistas ver el paisaje y dibujar. La humanidad conoció la fotografía a través de la técnica del daguerrotipo. Un proceso, cuando surgió, fue considerado una maravilla por todos. Llegó al Río de la Plata en 1840, solo 4 meses después de ser presentada en París, oficialmente, en 1839, y un par de meses después que Nueva York o Barcelona. O sea, la rapidez, hablábamos de la rapidez antes, era tal que en 4 meses el Río de la Plata conoció la fotografía y se maravilló como en el resto del mundo. Prilidiano estaba allá en París con su padre. Estaba llevando adelante sus estudios de arquitectura y suponemos también que de artes y de pintura. Y el entorno era de una ebullición absoluta, así lo describe Sarmiento. Dice que París era una ebullición creativa y la fotografía entra en el entorno artístico y empiezan las primeras formas de adopción de la fotografía para uso de los artistas. Tomaban formas de acá y de allá y podían, a través de la fotografía, hacer más rápido de vuelta, la idea de la velocidad, un retrato, por ejemplo, o un desnudo, o una vista panorámica de una ciudad. El daguerrotipo dijimos que era una pieza única, entonces no permitía una circulación de la imagen tan masiva, pero la manera en que la fotografía se difundió y se transformó en un hábito social, el intercambio de fotografías, es a través de la llamada fotografía sobre papel en el formato carte de visite. O sea, el costo era similar, 10 de estas contra 1. Entonces, ya casi cualquier persona tenía la posibilidad de hacerse retratar, de tener su propio retrato, o el de sus hijos, o el de sus conocidos, y ahí empieza lo que se llama el coleccionismo fotográfico, en álbumes fotográficos. Prilidiano trabajó en 3 temáticas que están representadas en la exposición: el retrato, las vistas y los desnudos. En esa época, a principios de los años 50, existían los estereodaguerrotipos, que son fotos que se pueden ver en 3 dimensiones, como estar mirando por el ojo de una cerradura a una escena erótica. La manera en que está compuesto ese cuadro, La siesta, nos hace pensar que él tuvo acceso a esas imágenes, pudo haber visto esos daguerrotipos que eran de un consumo muy privado, elitista, para hombres de alta sociedad parisina, y seguramente también en el Buenos Aires de entonces. Salimos a buscar esas pistas fotográficas en los cuadros de Prilidiano, en especial en los retratos. Surgieron coincidencias, como en este caso encontramos una de Lezica, que estaba dentro de su entorno, que era el primer nieto argentino de Mariquita Sánchez y su nieto Dilecto, que está pintado maravillosamente por Prilidiano y que tiene una base fotográfica, sin ninguna duda. Su rostro está copiado de una carte de visite que incluimos acá en este álbum. Vemos que si bien la pose es mucho más elaborada, nos hace pensar que quizá hubo otra foto en la cual él pudo copiar el cuerpo entero. El caso de Ercilio Tamendi de Pinto nos permite ver cómo él utilizó más de una fotografía en armar el retrato final. Por ejemplo, en una carte de visite que está guardada en un estuche de daguerrotipo, en esa época se estilaba, está el retrato de ella, donde se puede ver el rostro pintado, coloreado, y así como copió el rostro de esta imagen, parecido a lo que hizo con Lezica, también hay una foto de ella en el cual se puede ver el vestido y la pose que ella tiene en el cuadro. Entonces, no solamente usó una, sino 2 fotografías. Una para copiar el vestido y la otra para copiar su rostro. Prilidiano tenía entrañables amigos. Uno de ellos era Leonardo Pereira. Y se cuenta que ellos trabajaban y hacían
cuadros y pinturas juntos. Es aquí donde el pintor hace un retrato de Leonardo que es fantástico y que por primera vez se expone al público, nunca antes fue expuesto, que también tiene un fundamento fotográfico y que surge de una carta de visita, una tarjeta de visita de don Leonardo, que así le decían, en un estudio fotográfico de Buenos Aires. Pero esa mirada de alguna manera impersonal que tiene la fotografía en el retrato que hace Prilidiano genera una conexión con el que observa. El observador y el que posa parecen tener una comunicación. Esa es la elección de colores, el encuadre, da la pauta de que pareciera una escultura en colores. Antonia Pereira Iraola era la esposa de José Jerónimo Iraola, cuadro que también está en el museo, y también tiene un fundamento fotográfico, increíblemente. Hemos logrado encontrar una fotografía de ella que la muestra un tanto más distante, ¿no? Con una pose más erguida, con el hombro más hacia la cámara y con las manos en reposo, la izquierda sobre la derecha. Todo eso se ve en el cuadro. Es una copia textual en la pose. Prilidiano la hace girar el cuerpo y hace que se acerque al observador, le cambia la mirada, le dulcifica la mirada y nos está mostrando una mujer afable que habla de la relación de conocimiento y de amistad que él tenía con todo ese entorno familiar. Me interesaría hablar ahora del retrato que hizo Prilidiano de su padre, de Juan Martín de Pueyrredón. Ese cuadro no fue copiado de una fotografía, por lo menos no tenemos evidencia de que haya sido copiado de una fotografía, pero sí que fue reproducido de manera fotográfica para que se conozca. Este es el otro uso que hicimos o que mencionamos de la fotografía, que es reproducir obras de arte para que se conozcan, para que se difundan, o como archivo para el propio pintor. Tuvimos la suerte de encontrar un álbum desconocido que está en poder de los descendientes de Leonardo Pereira, de Jorge Pereira Iraola, que son fotografías de ese campo. Y dentro de esas fotografías muy tempranas hay una toma que tiene los mismos elementos de su cuadro que se llama El Corral. En este cuadro que pinta Prilidiano, que tiene dos versiones, una es una acuarela que está en el Museo de Bellas Artes y la otra es la que tenemos exhibida de la Fundación Fortabat, que es un óleo. Vemos cómo él toma elementos de la fotografía, los reconfigura y termina haciendo su versión del cuadro. Entonces la fotografía es como si fuera un boceto. La acuarela es el segundo boceto ya con recursos pictóricos y el óleo es la versión terminada. Es una demostración de que él no está copiando, se está inspirando en lo que está viendo en la fotografía. No estamos diciendo que él copia la fotografía, sino que la usa como base para crear. Todo lo que estuvimos mostrando nos deja ver claramente la modernidad con la que trabaja Prilidiano, en el sentido de que él adopta lo nuevo. La obra de Prilidiano puede servir como un ejemplo de la influencia, esa que hablamos al principio, a partir de la cual la fotografía lo cambió todo y revolucionó el ambiente artístico, no solamente en Europa, sino también en el Río de la Plata.